Hoy vamos a estar en el capítulo 18 y 19 de Génesis. Nos toca 18 y 19. Vamos a iniciar con una oración, ¿sale? Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra, de estudiarla. Queremos poner en tus manos este tiempo, Dios. Te rogamos que nos hables. Ayúdanos a comprender lo que tienes para hoy, para nosotros, y que podamos ser obedientes a tu palabra. Bendito eres, Dios. Amén. Sale, hermanos, pues hoy vamos a estar en Génesis, como les decía, en el 18 y en el 19. Vamos a estar leyendo acerca una historia similar en dos hombres. Vamos a estar viendo a Abraham, cómo Dios de alguna forma visita a Abraham y a su familia, y también cómo de alguna forma, también vamos a llamarlo, Dios visita a Lot y a su familia. Vamos a ver algunas similitudes entre ellos. Y quiero que podamos recordar que algo hermoso que tiene la palabra es que nunca trata de encubrir los errores del ser humano, ni de divinizar, ni santificar. Bueno, santificar sí nos santifica, pero a lo que quería llegar es, no trata de proyectar una imagen de algo que no es. Entonces vemos aquí a Abraham, estuvimos leyendo la semana pasada, con pecados, con errores, pero como también dice más adelante, donde ha abundado el pecado, Dios también puede hacer sobreabundar la gracia, y eso, damos gracias a Dios por eso. Vamos a iniciar en el 18. Dice, recuerden, la semana pasada hemos visto todo este relajo con Ismael y cómo Dios había orado y Dios le dijo, no es atrás de Ismael. 18 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces, Abraham estaba sentado afuera. Uno podrá decir, ¿para qué estaba sentado afuera si estaba el calor, no? Obviamente o seguramente estaba tratando de refrescarse. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces, ahorita más adelante, si no conocías este relato, lo vamos a leer, pero se aparecen estas tres personas. Dos los identificamos con ángeles, que van a estar en el siguiente capítulo, y a uno como Jesucristo, como esta aparición de Dios en el Antiguo Testamento, a Jesucristo. Ahora, vimos que Abraham ha tenido este diálogo con Dios anteriormente. Digo, el capítulo pasado también tuvo Dios se reveló a su vida. Hemos hablado de que Abraham de alguna forma, no sé, conocía a Dios, ¿no? Y cuando él ve a estos varones, claro está, esto es parte de la costumbre, algo cultural de recibir y hospedar a las personas, pero quiero que vean la forma en la que los trata. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Si has probado las quesadillas como las hacen en Atlisco, es algo un poquito similar, ¿no? Que las ponen las quesadillas, te las echan abajo en las cenizas para que como que se doren, hacen un saborcito diferente. Entonces era esta masa y la ponían entre las cenizas o entre el carbón. Dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche
y el becerro que había preparado, obviamente no era una comida muy kosher, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que ha envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, veamos este relato que, digo, sucedió como algo como muy privado en casa, y gracias a Dios porque podamos tener este tipo de relatos, porque recuerden, cuando nosotros estudiamos la palabra, algo de lo que tenemos que buscar y tratar de descubrir es quién es Dios, cómo es Dios, cómo se está revelando a nosotros, ¿no? Y en estos primeros capítulos de Génesis, una de las intenciones de Dios es mostrarnos quién es Él, cómo es Él, poder conocerlo, poder conocer algunos de sus atributos para poder relacionarnos. Entonces se acerca a Dios, visita a Abraham, viene con 2 ángeles, no porque necesitara guaruras o algo así, sino que se sienta y conociendo o entendiendo la costumbre, le ofrecen a Jesús y a estos 2 ángeles pan y todo esto, que digo, si ves no fue algo como rápido que ya lo tenían como congelado, sino se tomó tiempo, y si has hecho barbacoa sabes que tarda tiempo pelar a los animales y hacerlos, de cocinarlos, pero estuvieron, pues invirtieron gran parte del día ahí, ¿no? Con Abraham. Dentro de la plática le dice, ¿dónde está Sara tu mujer? Entonces por ahí él debió de haber entendido que era no cualquier visitante, sino alguien que conocía pues más de él, ¿no? No sabemos si Abraham los identificó luego que era Dios o no era Dios. Más adelante, por lo que siga, vamos a saber que él pues sabía que era Dios. Y ahí estaba, en una plática, o sea, qué padre, ¿no? En la sala, platicando, comiendo, con Jesucristo. Y entonces empieza a hablar nuevamente de la promesa que mencionó en el capítulo pasado. El capítulo pasado le dice que en un año, dice, tu esposa tendrá un hijo. Y aquí le dice que en el tiempo de la vida, es decir, pues en los 9 meses, ¿no? Entonces, pues por lo menos ya había pasado 3 meses entre el capítulo pasado y este. Y nuevamente Dios vuelve a recordarle la promesa. Ahora, en esta ocasión, mientras están hablando, según las costumbres, las mujeres estaban en la tienda, estaba separada como en módulos o secciones, estaba en la parte de atrás, estaban escuchando, o ella estaba escuchando lo que estaban platicando, ¿no? Esa era la costumbre, ahí estaba ella. Entonces, Dios le dice o tiene esta conversación con Abraham acerca de Sara, y quiero volver a leer, dice, se rió pues Sara entre sí, es decir, ni siquiera fue una carcajada o como, sino como que fue para, como decimos, para nuestros adentros, para ella misma se rió. Después que envejecido tendré deleite, y esto habla, o sea, literalmente dice, podré disfrutar de tener relaciones sexuales nuevamente, sino también mi señor ya viejo. Entonces, sin el deseo de como de ofender a nadie, ellos hasta habían dejado ya de tener relaciones, como que ya para qué, ¿no? Entonces, se ríe Sara, y Jehová dijo a Abraham, interesante que no le dice directamente a Sara, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y a lo mejor Abraham dijo, no, pues yo qué sé, no, pero no la escuché yo. Pero el capítulo pasado trajo una parte o un nombre de que pudimos conocer de Dios, el Roy, el Dios que todo lo ve. Cuando regresa Agar y les cuenta toda esta historia, porque se las contó, porque Abraham le puso Ismael a su hijo, eso quiere decir que Agar le dijo a Abraham todo lo que había visto, lo del pozo y todo eso. Sara tenía o escuchó esto, que Agar había hablado del Dios que
me ve. El Dios que conoce lo que aún está en mis pensamientos y lo que está dentro de mí. Pero ahora ella lo iba a experimentar. Y nuevamente vemos a Sara, a una mujer considerada una mujer de fe, viendo sus circunstancias y a lo mejor no dudando de la promesa, pero ya resignada porque sabemos que ella había creído a tal punto que fue capaz de decir, bueno, pues ahí está mi sierva para que se cumpla la promesa, vamos a ayudar a Dios. Y ahora había pasado este tiempo y ella se había resignado que sí cree en Dios, escuché su promesa, pero ya no, y se ríe y Dios la confronta con esto y le dice, ¿por qué te reíste? Ahora, debió de haber algo en la risa de Sara, porque a diferencia del capítulo pasado, Abraham también se ríe y nunca lo confronta a Dios, y Dios sabemos que no hace acepción de personas. Entonces, hubo algo en la risa de Sara que expresó para ella misma o hacia Dios duda, a lo mejor resentimiento, eh, no sé, algo que Dios consideró necesario confrontarla, haciéndole entender que no únicamente escuchaba las palabras, sino que podía ver y entender su corazón. Entonces, le dice por qué se rió, ¿no? Sara, y esto es algo bien chafa que a veces hacemos, negó haberse reído. O sea, cuando ya te cacharon y sabes que lo hiciste y todavía te atreves a decir que no, es que eres medio burro, Sara dice, no es cierto, en serio no me reí. Y Dios le dice, no. O sea, es bien interesante. No, si te reíste, pues yo te escuché, ¿no? Pudo haber dicho, por cuanto te reíste y negaste tu pecado, te voy a destruir o algo así. Pero Dios fue misericordioso con esta mujer y simplemente lo dejó en, no te hagas, conozco tu corazón. Y cuando leemos esto, tenemos que recordar y pensar que ahorita que acabamos de alabar a Dios y decirle a como cosas como, eres todo, te amo con todo mi corazón, cosas como estas, Dios también te dice, yo conozco tu corazón. Y en algunos puede decir, sí, ahí vas más o menos, o decir, eso que dijiste no es cierto, porque yo conozco tu corazón. Conozco por qué estás aquí. Y no solamente conocía la risa, sino el dolor que posiblemente le había producido esperar la promesa. Y esto es algo que también tienes que saber que Dios sabe. Cuando Dios va a visitar a Lázaro, Él voluntariamente o muy a propósito espera que Lázaro se muera, porque era necesario que en él se mostrara parte de su gloria. Y aún así le provocó dolor a Dios. A Cristo Jesús le provocó dolor, a pesar de lo glorioso que eso iba a ser para su vida y para nosotros el día de hoy leer ese testimonio. Y hermanos y hermanas, así como cuando leemos de Sara, Dios no estaba insensible a lo que Sara sentía, pero aún así era necesario confrontarla con su incredulidad. Queridos hermanos, Dios conoce las batallas que estás teniendo y sabe que a lo mejor en alguno de los casos has esperado algo. Y por algo que Él sabe, está esperando más tiempo. Sabe que te produce dolor. Leímos Proverbios que dice que constriño, duele al corazón la esperanza no cumplida. Proverbios está escrito, ¿no? Y posiblemente en algunos de los casos sea así. Pero no importando el dolor que pueda esto producir, Dios sabe que el final o el fruto es mucho mejor que aquello que estás atravesando. Entonces, pero aún así Dios no deja a Sara quedarse con, con su actitud y le dice, no, sí te reíste, ¿no? No la condena, actúa en gracia, pero le muestra su error. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, cumpliendo también la costumbre de acompañar cierta distancia a tus invitados y encaminarlos, ¿no? Entonces ahí va Abraham caminando, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Entonces, esto Dios lo pudo haber pensado, pero se tomó el tiempo de decirlo, de verbalizarlo, para que Abraham lo pudiera escuchar y lo pudiera
transmitir lo que Dios había dicho. Ni siquiera era necesario que Dios como lo dijera, pero lo hizo muy a propósito por algo, porque Él quería que Abraham y nosotros supiéramos lo que Él iba a hacer y cuáles eran las intenciones que en muchas ocasiones permanecen ocultas para nosotros. Él quería que sus intenciones, sus motivaciones fueran evidentes. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces tenía un problema Sodoma, el gran pecado. Vamos a verlo en el siguiente capítulo. Pero Dios se place, o sea, él iba a venir a hacer juicio, pero Él se place en que Abraham pudiera escucharlo y entender sus motivaciones. Y que Él pudiera saber, ahorita vamos a continuar con este diálogo, que es un Dios justo. Él quería que lo supiéramos nosotros. Entonces, vemos lo de Sara, todo lo que tenía en su interior y que llega a este punto de, ay, ¿a poco sí? Y Dios le dice, te escuché, pero quiero que sepas que te escucho y no soy cruel al no dártelo que esperas, sino que hay un tiempo y que yo actúo justamente. Y es lo que vemos con el siguiente punto con Abraham. Dice, no es que dije, ay, es que me da miedo que Abraham se me vaya a enojar de que no le dije, no, era que quería revelarnos cómo es que él actúa y que es justo en todo su actuar. Entonces, él expresa a Abraham lo que iba a hacer. Ahora, nos da una razón interesante aquí y que me gustaría que pudiéramos analizar, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarde el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces, Dios habla no únicamente de lo que sabe en el pasado, ni de lo que sabe ahorita, sino de lo que Él sabe que va a ocurrir. Habla de que Él conoce, y esto es obvio para nosotros, pero Él quería revelárselo a Abraham. Yo conozco lo que ha de pasar. Ahora, Él sabía que Abraham iba a criar a sus hijos y les iba a hablar acerca de Dios. Y esa es una de las razones que Él dice, yo doy esta razón para decir que por eso también quiero comentarle a Abraham acerca de quién soy yo. ¿Por qué estoy diciéndote todo este relajo? Porque Dios sabía que Abraham era un hombre que iba a enseñar a otros. Y por eso se detiene a enseñarle parte de él. Esto es algo importante, hermano. Porque hay muchas personas que buscan únicamente la acumulación de conocimiento, pero Dios se place en revelarse en aquellos que transmiten ese conocimiento, que enseñan a otros, que quieren conocer más a Dios y que los demás conozcan a Dios. Hermanos, es algo muy interesante que, digo, todos podemos leer la Biblia, todos podemos tener estudios y todo eso, pero cuando tú dedicas eso para ti, pero también para enseñar, Dios se place en revelarte y en enseñarte la palabra para que puedas transmitirlo. Él se complace en enseñarte a enseñar. Y es lo que está diciendo aquí. Voy a decirte para que tú le comuniques a tus hijos cómo es que yo actué y por qué actúo de esta forma o de cierta forma. Entonces él conoció a su Dios de esta forma para que él pudiera transmitirlo de más. Corintios, ya lo hemos citado muchas veces, con la consolación que fuimos consolados, ahora podemos consolar. Eso quiere decir que Dios se place en atravesarnos por ciertas circunstancias y enseñarnos a salir de ellas para que después podamos, con esta consolación, ser de bendición para los demás. Entonces Dios le dice a Abraham, voy a descender ahora y voy a ver si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Ahora también Dios no necesitaba bajar para ver, porque una nube le estorbaba y la verdad no lo dejaba ver bien qué estaba sucediendo. Él ya sabía, pero también quería demostrarnos a nosotros que Él no emite juicio sin conocer. Él no es un Dios que hace las cosas a ciegas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? De personas que el día de hoy están detenidas nada más por estar en el lugar equivocado. Andaban por ahí, los agarraron y también los entambaron, ¿no? Ya después les piden perdón, o a lo mejor ya ni les piden, se quedan ahí. Pero a muchos les ha pasado así,
o llegó a pasar así. Ahora, Jesucristo, Dios no actúa de esa forma. Él conoce. Vamos a regresar un poquito. Él dice a Sara, yo conozco lo que estás haciendo. Conozco tus pensamientos, tus motivaciones. Después, él dice que él se toma el tiempo de ver, de entender el asunto. No porque si no baja, no ve, sino quiere expresarnos a través de palabras que nosotros podamos entender que su juicio está basado en su conocimiento de las circunstancias. Entonces, aquello que Él está haciendo en tu vida, sea que lo consideres bueno, malo, doloroso, placentero, Él lo hace basado en su conocimiento, en su misericordia, en su gracia, y en que está buscando hacerlo mejor en tu vida. Entonces, Él quería explicar el justo actuar de Dios. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, y entonces él lo está identificando con Dios. Entonces respondió Jehová, y aquí ya entendemos que esta tercera persona que estaba ahí era Dios. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y siguió regateando. Aquí, ahora que ha comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaban de los 50 justos 5, y entonces empieza con 50, 45, 40, 30, 35, y así va bajándole, ¿no? Pensando, yo creo, y esto simplemente digo yo creo, en su familia. Dijo, no, pues está Lot, mi sobrino, su esposa, sus 2 hijas, sus esposas, no, pues yo digo que se juntan los 10, ¿no? Y llega hasta aquí y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás hallará ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, en esta conversación, nuevamente, volvemos a ver cómo Dios quería evidenciar su justo actuar en las circunstancias y cómo Él, en su misericordia, detiene el juicio por amor a aquellos que están caminando delante de Él. Pero en Sodoma y Gomorra era evidente que no había 10, porque aún así prosiguió en la destrucción. Versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde. Entonces, iban 3, Dios, los 2 ángeles, pero Dios no entra a Sodoma. Y leímos que Él quería conocer. Él ya lo sabía. Pero ¿por qué Él no se acerca a Sodoma? Y podríamos decir, bueno, es que a Dios no le gusta la maldad. Sí, pero quiero proponerte 2 versículos interesantes el día de hoy. Proverbios 28:9, ya lo hemos leído anteriormente. Aquel que cierra su corazón para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Número 1. Salmo 66:18. El salmista está orando y vamos a leerlo. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista lo que estaba diciendo era que el permanecer en la iniquidad, en nuestro corazón permanecer en esa rebeldía, cerraba el oído de Dios para atender aquellas necesidades. Dios conocía lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. No solamente Dios lo conocía, las personas que estaban alrededor lo conocían. De hecho, cuando empezamos la historia de Abraham, cuando llega con Lot
y con Lot y ven que tienen ya mucho ganado, dicen, vamos a separarnos porque ya tenemos mucho los dos. Entonces dice que Lot eligió para sí esta parte donde estaba Sodoma. Y dice, y Sodoma era un lugar malvado, es decir, que las personas que están ahí ya conocían la fama de Sodoma, pero aún así Lot decide orientarse en ese lugar. Capítulo siguiente vemos que Lot no únicamente estaba cerca, sino ya había puesto sus tiendas orientadas hacia Sodoma. Siguiente capítulo vemos que Lot no únicamente orientó sus tiendas para Sodoma, porque él dijo, esta llanura es fértil, mis vacas, mi ganado van a tener mucho comida y voy a tener mucho dinero. Mi familia sí va a ser afectada por pues toda esta maldad, pero hay dinero. Y hablamos en esa ocasión de cómo a veces ponemos en un lugar horrible a nuestra familia con tal de el beneficio, ¿no? Pero bueno, después, siguiente capítulo, nosotros vemos que Lot ya está viviendo en Sodoma y Gomorra, a tal punto que se lo llevan cautivo cuando vienen a conquistarlos. Entonces empezó alejado y fue metiendo cada vez más y más. Entonces llegamos aquí, capítulo 19, y Lot, bueno, pues sigue viviendo en Sodoma y Gomorra, pero ya algo más. Ahora, estaba hablándoles antes de esto, que Jesucristo no entró. Y leemos en este salmo, y leímos también en Proverbios, cómo hay momentos en los que, por causa de nuestro pecado, Dios nos dice, te amo demasiado como para responder tu petición y que pienses que estando en esa condición, todo va a estar bien. Hace tiempo recuerdo que mi hija me estaba pidiendo, no me acuerdo, que algo de una chuchería, entonces le compré en el Oxxo y llegué a la casa y cuando llego ahí está llorando y todo eso, ¿no? Y ya le pregunto a Ruti, ¿cómo que qué onda? ¿Qué pasó? Ya me dijo que se portó mal, ¿no? Tenía lo que me había pedido en la mano, pero no se lo iba a dar, porque iba a relacionar, tuve esta actitud y aún así me va a premiar. Y entonces tuve que retener aquello que yo ya había decidido darle por amor a ella, para que no entendiera que en esa condición yo la seguía probando. Y sabes, de la misma forma, Dios, hay cosas que Él le gustaría darnos, pero hay ciertas actitudes en nuestro corazón en las que Él tiene que tratar primero, para que no pensemos que podemos vivir en cierto tipo de pecado o actitud y aún así esperar bendiciones. Dios nos ama tanto que Él detiene aquello también. Y entonces Dios no entra, Jesucristo no se acerca a Sodoma por causa del pecado que había ahí. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esto nos indica que Lot tenía una posición de liderazgo ya en Sodoma, porque las puertas hacían referencia no únicamente al lugar de entrada, sino donde se sentaba el liderazgo para deliberar acerca de ciertos asuntos. Entonces Lot, que vivió primero cerca, después ya vivió dentro, ahora ya tenía una participación directa en las decisiones de Sodoma. Y la pregunta para todos nosotros es, ¿por qué estaba ahí? Vamos a seguir leyendo para poder contestar esta pregunta. Entonces, él estaba haciendo política en Sodoma. Quiero que veas cómo podemos caer en esta falsa ilusión de que a través de cristianos en la política va a cambiar nuestro país. Vemos al justo Lot, como lo denomina el libro de Pedro, haciendo política en medio de una ciudad perversa que nunca cambió. Porque la respuesta no es la política, la respuesta es Cristo para las personas. Entonces, él, viendo los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Entonces, él, de la misma forma que Abraham, conocía toda la costumbre, toda la etiqueta del tiempo y los recibió de la mejor forma, ¿no? Se inclina hacia el cielo y dice, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron. Y vemos que es la misma actitud que tuvo Abraham con estos mismos ángeles. Pero ahora la respuesta de los ángeles es no. Ahora, quiero que también veas esto. Lot conocía toda decencia, etiqueta y buenas costumbres. Pero a pesar de todo, conocer todo esto, seguía viviendo en un pueblo perverso. Y vamos a ver que también sus costumbres habían sido empañadas, ensuciadas con esta contaminación.
Entonces, no es suficiente, querido hermano, la moralidad y la etiqueta. Has dicho de algunas personas, es que se comportan y es una familia tan modelo que lo único que les falta es recibir a Cristo. Pues es que es todo. Y aquí vemos a un hombre con toda la etiqueta, pero su juicio había sido nublado y seguía ahí. ¿Qué hace una persona con tanta moralidad y buenas costumbres en medio de un pueblo perverso? Y dijo, ahora quiero que también analices esto y lo consideres y lo agregues a esta ecuación. Había iniciado el peregrinar con Abraham. Se le había sido transmitida la promesa y se había metido en este lugar. Había sufrido ya también consecuencias. Había sido llevado cautivo por culpa de estar en esta ciudad. Pero ahí seguía. Entonces ellos le dicen, no, nos vamos a quedar en la calle esta noche. Versículo 3, pues él porfirió con ellos. Entonces les había dicho, ¿saben qué? No se queden en la calle, este lugar es horrible, la gente es pésima, les van a hacer algo. Y a lo mejor los ángeles lo vieron ¿y por qué no te vas? Él sabía, o sea, conocía bien el lugar que era. Y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron igual que Abraham. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y no querían como saludarlos, obviamente, querían tener relaciones con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y os dijo, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Y yo subrayé y te animaría a que subrayaras, hermanos, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Entonces, él se identificaba con este pueblo. Eran sus hermanos, era su ciudad. Él conocía quiénes eran y vivía en medio de ellos. He aquí, versículo 8. Tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como también os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Culturalmente, a pesar de toda la protección que los orientales daban a sus invitados, esto no era algo aceptable. Entonces ni siquiera es algo cultural. Esto es algo que la mente de Lot se había ensuciado también con el pecado. A tal punto de decir, ahí están mis hijas, háganles lo que quieran. Y vemos que este hombre se había también, su mente había llegado a esta corrupción. También debemos notar que más adelante, bueno, ahorita lo mencionamos, ¿no? Pero él saca a sus hijas o le dice, ahí tengo a mis hijas. Ahora, estos hombres, y la Biblia es enfática en decir que eran hombres, dicen, no, no las queremos a ellas, los queremos a ellos. Quita ya, y añadieron, y ahora ya no eran hermanos, dice, vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse juez, y de hecho de alguna forma lo era, ahora te haremos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta, en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa, y a los hombres, perdón, que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces, ni siquiera la ceguera con la que fueron heridos detuvo las intenciones de su corazón. Lot y su familia son intentados salvar por estos ángeles y les preguntan, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, a tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Pero quiero que notes a lo que quería ir, es que
Ella estaba ofreciendo sus hijas y ya estaban comprometidas. Eso es raro, ¿no? Jehová, perdón. Entonces salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces no creyeron. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 1 dice que llegaron a la caída de la tarde. Versículo 15 dice que dijeron al rayar el alba. Es decir, que pasaron 12 horas desde que llegaron y le dijeron a Lot lo que iba a suceder, hasta que todavía no había salido. Les apuesto que aquí, aunque no hay techo, si empieza a temblar, no más de uno se iría corriendo para allá, a pesar de que aquí no hay nada que se les caiga. Porque cuando hay una urgencia, corres. Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo en el corazón de Lot? Para pesar, o para que, él sabía desde antes de que se fue a meter ahí que era un lugar terrible, lo vio, obtuvo consecuencias de haber estado ahí, y ahora estaba ahí, dice que le hicieron gran violencia, entonces de todo le había tocado a Lot. Ver a estos hombres que querían violar a estos ángeles, y tenía aparte la advertencia de: voy a destruir este lugar. ¿Y por qué no se salía? ¿Por qué seguía ahí? Vamos a leer 2 de Pedro 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, la escritura nos dice y menciona a Lot como justo, y menciona que su alma se afligía por lo que pasaba, por lo que veía. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados? Cuando regresamos, mantén ahí tu dedo, y cuando regresamos a Génesis, dice que al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones lo agarraron de la mano. Los agarraron a sus hijas, a su esposa, y lo sacaron de la ciudad. Es decir, ellos no salieron, lo sacaron. Aquí en Pedro nos dice que Dios sabe cómo librar al justo de la tentación, de la aflicción, de la tribulación, y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguen siguiendo a la carne andan en concupiscencia y en inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No pierdas este capítulo. Pedro nos ayuda a comprender algo. Lot, él creía en Dios. Él de alguna forma estaba acongojado por lo que veía. Pero había algo en él que lo mantenía ahí. Y en la misericordia de Dios, porque así como Abraham que creyó a Dios y le fue tomado por justicia, a Lot también creía en Dios. Y por eso, por haber creído en Dios, es considerado justo. Y la misericordia de Dios se extiende en él y llega al punto de tener que sacarlo de la mano. Nos recuerda un poco lo que dice Judas, que algunos convéncelos, otros casi agárralos de las greñas y sácalos. Y esto es algo de lo que hace Dios. Dios tuvo que tratar con Sara, con Abraham, de una forma muy particular, en un tiempo muy particular. Con Lot trató de otra forma. Y quiero que entiendas que lo que Dios está haciendo con tu vida no siempre es, o no necesariamente tiene que ser como por tu pecado, pero puede ser por tu corazón, por tu entercada voluntad,
o porque simplemente Él tiene un plan muy específico contigo. Pero en cada uno de estos escenarios, el juez justo de la tierra actúa justamente y busca siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Él actúa con conocimiento de causa. Y eso es lo que la escena está tratando de mostrarnos. Él sabía todo esto. Y sabiendo y teniendo misericordia, actuando con unos de una forma, confrontando a Sara de si te reíste, a Lot sacándolo, porque era necesario. Y él se había determinado salvar a los justos y a aquellos que habían permanecido en rebeldía, dejándolos para el juicio. Ahora, una de las características, y ahorita vamos a seguir leyendo esto en Pedro, de las características relevantes del pecado de Sodoma, digo, había muchos, era el homosexualismo. No tanto por únicamente homosexualismo, sino porque Romanos dice que es prueba o que es producto de una rebeldía sistemática en contra de Dios. En esta espiral descendente que muestra el libro de Romanos, nos menciona que primero no tuvieron en cuenta a Dios, no lo reconocieron. Y dice que se envanecieron, llegaron a sus propios pensamientos. Después se dirigieron a la idolatría, idolatrando o reverenciando animales, cuadrúpedos, aves. Y dice que no fue suficiente, sino que descendieron aún más. Y que recibieron en sus cuerpos la retribución de su propio pecado, ensañándose, dice, hombres con hombres, mujeres. Es decir, es parte ya de un camino descendente. Ahora, esto es lo que estaba sucediendo y lo único que muestra de Sodoma y Gomorra era rebeldía. No era una falta de conocimiento de Dios, sino una rebelión en contra abierta de Dios y que los había conducido a este estado ya completamente depravado y que, como también lo vimos en el libro de Corintios, los pecados sexuales tienen una característica, que no únicamente atentan contra Dios, que ya es suficiente, contra nuestro prójimo, que ya es mucho, sino contra nuestros propios cuerpos. Entonces es un pecado que ataca en varios sentidos. Entonces a esto había llegado la ciudad. Y dice, ahora sí vamos a regresar al libro de Pedro, dice versículo 12, pero estos hablando mal de cosas, bueno, desde el 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y has estado con personas que te sientas con ellos y te pasan contando todas las atrocidades que hacen, cómo engañaron, cómo robaron, y se tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Entonces se gozan de esas personas débiles para poder contaminarlos. Y recuerda lo que también dice la palabra, hay de aquellos que son tropiezos para estos pequeños. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, es decir, estaba dispuesto a actuar mal y vender lo que él era por unas cuantas monedas. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, y lo llama así. Estos son fuentes, y bueno, sigue leyendo. Pero, ¿recuerdas la advertencia que encontramos en la palabra? Que el final de los tiempos, ya leímos, serán como los días de Noé, ya los leímos y hablamos de ellos, y ahora estamos hablando de los tiempos de Sodoma y Gomorra, y también habla de estos. Tiempos en los que por un beneficio las personas están dispuestos a hacer mal. Por un beneficio económico las personas están dispuestas a ir en contra de sus propios cuerpos, de su integridad, de la palabra, de la fe. Personas que están atestados de tal pecado y ya han caído en rebeldía que llegan incluso hasta este punto. Pero el capítulo no muestra o no quiere hablar únicamente de este juicio, sino de la gran misericordia de Dios para aquellos que voltean sus ojos y piden misericordia. Sodoma, o más bien Lot, no fue salvado por las oraciones de Abraham, sino por la gracia de Dios para con la vida de Lot. Y esto es algo hermoso, porque
Sí, vemos a Abraham una actitud hermosa intercediendo. Y qué bueno que ores por las demás personas. Eso es algo que la palabra nos manda y que Dios considera. Pero tú y yo no estamos aquí únicamente por nuestras acciones ni por oraciones de otros, sino por su pura gracia. Y damos gracias a Dios por eso. Regresando aquí, vemos que ellos tienen que ser sacados. Ahora, espero que estemos entendiendo que Sodoma y Gomorra no representan, o por lo menos para nosotros no representan un lugar físico. No te estoy diciendo, salte de Puebla, porque no es un lugar físico, porque a donde vayas, sales de aquí, vas a un lugar peor, porque Puebla sí es el lugar más bonito del mundo. Entonces, está hablando de una condición en nuestro corazón, en la que nos hemos enredado con los aspectos de este mundo. De eso es de lo que está hablando. De a pesar de haber sido librados del pecado y de la influencia y dominio que tenía sobre nosotros, seguir de alguna forma ligados a este, ya no por dependencia o esclavitud, sino por propia voluntad, que es en lo que a veces hemos caído. Entonces ahí estaba Lot y Dios tiene que sacarlo por la fuerza. Y gracias a Dios por eso, porque aún a veces tiene que cortar un ojo, un brazo, una pata de nuestro cuerpo, pero nos saca. Y gracias a Dios porque Él hace eso. Entonces, cuando los hubieron, versículo 17, y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y le dice, corre por tu vida. Y querido hermano, hemos sido rescatados y hemos sido reconciliados con Dios. Pero tú sabes, así como José, que a la mayor o a la menor tentación, lo que necesitas es correr. No somos tan fuertes. Corre, corre y aléjate del pecado. Escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares de toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora que he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte. Y qué chafas nos vemos cuando empezamos con Dios así, ¿no? Dios, es que no voy a poder, digo, ya te sacó, tuvo misericordia, ¿no? Y dice, dame chance de ir a esa pequeña ciudad que está ahí. No es tan pequeña. ¿Qué pecado puede haber ahí? Ahí déjame quedarme un ratito. ¿Qué tal si ahí me espero? Ahí se ve seguro. Y salvaré mi vida. Versículo 21. Y le respondieron, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Cuando recordamos a este rey que pidió más tiempo, déjame vivir unos años más, y analizamos lo que hizo en los años de más, decimos, mejor se lo hubiera llevado antes de causar tantos problemas. Y muchas veces queremos nosotros retener aspectos en nuestra vida que Dios ha determinado quitar, y por su misericordia, o más bien por nuestra dureza, Él dice, bueno, sáciate de eso, y vas a regresar. Y vemos que aquello que retenemos no es para nada fructífero en nuestra vida. Si Dios ha pedido un cambio en tu vida en algo, hermano, déjalo completamente, no retengas aquellos aspectos, por muy pequeños, así como lo decía, está bien chiquita, ¿qué tantas personas malas puede haber ahí? Entonces dice que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Versículo 24, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda la llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, o sea, completamente todo. Versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y algo debió de haber. Los teólogos, los estudiosos traducen el miró atrás como regresó atrás, se quedó como
como acongojada por lo que había dejado, etcétera. Pero algo hubo en la mirada de esta mujer que Jesucristo retoma. Vamos a leer Lucas 17 y nos da una advertencia. Lucas 17:32, hablando del final de los tiempos. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche, y bueno, continúa hablando de esta profecía, pero Jesucristo retoma el ejemplo de Lot y nos describe algo de su corazón. A través de esa mirada, evidenció que ella percibía su vida en esas cosas y no en el Señor. Por eso dice, aquellos que quieran salvar su vida, la van a perder. Y aquellos que dejen su vida por Él, la van a ganar. Entonces, esto es lo que sucedió con la mujer de Lot. Y esto es una advertencia solemne para todos nosotros. Muchas veces ha pasado, lo vimos con el pueblo de Israel también en el desierto, añorando aquello que habían dejado atrás, como si su vida estuviera de alguna forma ligada a eso. Y dice que fue convertida en estatua de sal. Dios nos ha dado gran libertad, hermanos. No consideres aquello de lo que te salvó como algo que necesitas para continuar. Después de todo, Dios te salvó de eso, te libró de eso. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y también él miró hacia Sodoma y a Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo del horno. Entonces podemos entender, obviamente, que el problema no fue haberlo visto, sino la actitud que había detrás de esa mirada. Abraham, viéndolo, entendiendo el juicio, sabiendo que había tenido este diálogo con Dios, el juez justo de la tierra no actúa por actuar. Y por otra parte a la mujer, añorando aquello que Dios había determinado destruir. Uno viendo y entendiendo y asentiendo que eso tenía que ser destruido, simplemente lo veía de lejos como ya sucedió, y otra aferrándose. ¿En cuál parte quieres estar, hermano? Ve, aquí nos dice Jesucristo, nos recuerda, no te olvides de la mujer de Lot. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró aquí el humo de subida de la tierra como humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Finalmente terminó donde se le había pedido que estuviera. Y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en toda la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Entonces, dramáticas, ¿no? O sea, habían estado en Zoar y sabían que había una ciudad, pero ya se van a la montaña y dicen, no, ya no hay gente en el mundo, somos los únicos. Digo, debió de haber sido grande la destrucción, pero aún así, quiero que vean cómo el que Lot hubiera llevado a su familia ahí, no solamente había pervertido su pensamiento, sino el de sus hijas también. Y ahora sus hijas, todas raritas, decían, vamos con nuestro padre, porque ya no hay nadie. Versículo 32, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Fue algo que hicieron voluntariamente, y según ellas con la buena intención de, vamos a repoblar la tierra, vamos a cumplir el propósito, yo creo que de Dios, ¿no? Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, aquí yo dormí con la noche pasada con mi padre, demos de beber vino otra vez, y volvieron a hacer lo mismo, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y terminó haciendo Lot lo mismo que había ofrecido a los hombres en Sodoma y Gomorra hacer con sus hijas, comportándose exactamente
como los hombres de ahí. Quiero que veamos cómo aquí hemos concluido con este capítulo la historia de Lot, pero desde hace 4 capítulos que empezamos a leer acerca de él, fue acercándose cada vez más a Sodoma. Primero un poquito cerca, después orientando sus tiendas, después viviendo ahí y después siendo parte activa de la ciudad. Y eso le trajo grandes riquezas, grandes ganancias. Facilitó su vida, pero corrompió su pensamiento y el de su familia. A tal grado que el fruto de estas relaciones, aquí nos dice, que fueron los, llamamos el nombre del primer hijo Moab, el cual es padre de los moabitas. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. 2 pueblos que de aquí en adelante van a ser un dolor de cabeza para el pueblo de Israel por toda la historia del Antiguo Testamento. El fruto de esta relación fue problemas para la nación de Israel, no para Dios, sino los dolor de cabeza para los seres humanos. Queridos hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras luchas, Él sabe muy bien lo que nos ha prometido y lo que está trabajando con nosotros. Él no está ausente o ajeno al dolor que esto produce. En muchos casos, así como a Lázaro, le causa este dolor. Pero a pesar de eso, Él sabe qué es lo mejor para nosotros atravesarnos por ahí. Él requiere o pide de nosotros nuestra fe depositada en Él. Él sabe de qué pie cojeamos y actúa en correspondencia a esta dificultad. Así, y espero que nadie se me ofenda, como cuando vimos con Pablo, ¿no? Con su aguijón. Dependiendo del animal es el instrumento a utilizarse. Aguijón, fuete, látigo. Y así a veces es con nosotros. Utiliza el instrumento que tenga que utilizar. Pero por otra parte nos recuerda un camino tenebroso y que termina en muerte. El de la rebeldía, el de aferrarnos al pecado, el de volver a la vida pasada, en el de desear aquello de lo cual nos liberó. Y nos pone ejemplos de personas que quedaron consumidas por el fuego, a otras ahí, paralizadas como una estatua. Y quiero que entiendas que habla acerca de estas personas que para siempre se quedan en ese lugar. Como recuerdo de no entres, ni veas, ni te acerques. Huye por tu vida. Ahora, así como estos ángeles descendieron para ver hasta dónde había llegado la maldad. Hace poco lo celebramos, hace ya casi 2000 años, o más de 2000 años. De la misma forma, Cristo vino a la tierra y consideró todo. Y supo y entendió que la única forma para salvarnos era muriendo en la cruz. Él ya puso delante de nosotros la forma de escape. Dejemos de estar sugiriendo o soar y tomemos el camino que es Cristo, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Hablábamos en Corintios, en los estudios entre semana, esta parte, ¿no? Que dice que para los que se salvan, el Evangelio es poder de Dios, pero para los que no, es locura, ¿no? Y cuando le dices o le sales a una persona con que te cuenta el problema y lo que le dices es que lo que necesitas es acercarte a Dios, y entonces ellos te dicen, no, pero a ver, dime mejor otro método, ¿cómo acercarse a Dios? Es lo que uno necesita para todos sus problemas. El rendir su vida a Él, el acercarse a su palabra, Él puede cambiar cualquier corazón, cualquier circunstancia y ayudarte a transitar a través de ella de una manera que a Él le agrada. Queridos hermanos, nuevamente la palabra nos recuerda, vuélvete a mí. Apartado de mí, nada puedes hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Gracias te damos por este capítulo o estos capítulos que podemos leer. Rogamos que nos ayudes a ser dóciles a tu voz. No ponernos al tú por tú como Sara, rebatiéndote lo que sabemos que sí es cierto, que sí hemos hecho, que sí hemos pensado. Ayúdanos a ser dóciles a tu voz.
sensibles a tu trato. Te necesitamos, Padre. Bendito eres. Amén.